Moneda al Día. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha ratificado vía decreto dar al dólar como moneda oficial. Esto corresponde o supone un blindaje a esta moneda. Vamos a hablar sobre este tema con el economista Jaime Carrera, a quien nos tenemos ya conectado, director del Observatorio de la Política Fiscal, un tema que ha sido de debate a propósito del tema electoral durante varias semanas. Posiciones a favor y en contra respecto de lo que podría ser la necesidad de blindar al dólar. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buen día, don Fausto, gracias por la invitación, un saludo a usted y a la audiencia. ¿Se requieren este tipo de medidas, este tipo de decretos como para blindar al dólar como nuestra moneda en este momento, o es un tema meramente electoral que no tendrá un efecto tampoco ya en la parte práctica? Bueno, ayuda en la percepción de la ciudadanía, pero el real blindaje de la dolarización es mantener en orden las finanzas públicas. Las cuentas fiscales bien administradas son un requisito sine qua non de la dolarización. Cuando se pretende inventar monedas o cualquier otro tipo de acciones que inician el camino a la desdolarización, lo único que se hace es romper la misma, generar más pobreza, más miseria, desestabilizar la economía. La dolarización ha sido el pilar fundamental en 25 años para la estabilidad económica del país. Estabilidad de los salarios, la capacidad de compra de las personas para adquirir un televisor, una licuadora, para contraer créditos. Es inadmisible bajo todo punto de vista que se quiera echar abajo la dolarización. Lamentablemente los populismos no caben en un sistema dolarizado, porque los populismos fiscales atentan contra el orden fiscal, el orden económico, y son incómodos a las restricciones que ofrece la dolarización, porque la dolarización exige disciplina, exige orden, exige tener una economía sana, y estos son pilares que no son compatibles con el populismo fiscal. Pero ¿por qué? Que el Ecuador tiene que preservar como dé lugar la dolarización, que es un patrimonio nacional. ¿Por qué esta necesidad de ciertos grupos de insistir en esta suerte de cambios? Más allá, porque incluso parece que ya el discurso de la soberanía, al menos ya lo han intentado superar, y ahora se habla mucho de esta necesidad de estos cambios. ¿Hay alguna explicación de fondo más allá del populismo, de la política superficial? Bueno, hay una de fondo, Fausto. Asumamos que asume este gobierno. El gobierno asume esta corriente correísta y incrementa un déficit más allá de los 5.000 millones de dólares. Y no hay un dólar en la caja fiscal. Y para caminar en la dirección de bajar el déficit, de tener cuentas en orden, se necesita acciones, medidas de responsabilidad que no está el correísmo dispuesto a asumir. Entonces, ¿qué opción le queda al correísmo si llega al poder ante una magnitud de un déficit elevado? Inventar una moneda para aumentar el gasto público desproporcionadamente, como lo ha hecho antes. Inventar una moneda, usar dinero del Banco Central, reservas, afectar al sistema financiero. Es decir, esa es la realidad. Imprimir billetes. ¿Qué va a hacer el correísmo ante una debilidad fiscal y sin dólares? Entonces se va a inventar dólares para ofrecer para cumplir, entre comillas, lo que ha ofrecido. Más dinero a educación, a salud, para la reconstrucción supuestamente de las carreteras y del país, para dar plata a la seguridad social. Entonces, como la indolarización no se puede gastar si no hay dólares, tendrán que inventarse de alguna manera. Esa es la realidad
de este tipo de gobierno. Ahora, en esta pretensión o con este tipo de ideas, ¿cuál sería la consecuencia? Porque sí es importante que la gente también entienda un poco más allá respecto de esto, porque podrían solventarse eventualmente, al menos eso se ha vendido, solventarse este tipo de necesidades para la seguridad social, para la salud, para la educación, para obra pública, por ejemplo, y eso en principio a mucha gente no le parecería mal, pero ¿cuál es la consecuencia? Claro, en principio la gente vive una suerte de espejismo, ¿no? Le están atendiendo temporalmente, pasará un año y medio, y la destrucción económica y del fisco pasará factura y habrá más pobreza, más desempleo, alejamiento de las inversiones, alto riesgo del país y en general todo lo que esto implica. Y la lección de esto, Fausto, hay que recordarla, ¿no? En los 10 años de correísmo, ¿qué se hizo? Se utilizaron 8.000 millones de las reservas internacionales. Se consumieron los fondos de ahorro que habían al término de 2006. Se colocaron bonos basura por más de 8.000 millones de dólares. Préstamos con la China por 20.000 millones de dólares. Uso de aumento de la deuda interna, más de 10.000 millones de dólares. Y claro, un espejismo, el correísmo hizo obras mal construidas, corrupción, bueno, carreteras mal hechas, todo lo que ya sabemos. Y luego vino la pandemia. Usted recuerde, y la población debe recordar eso. En la pandemia, en el 2020, la pandemia nos encontró con un país destruido, con un elevado déficit, sin crecimiento, con deudas, sin $1 en la caja fiscal. Y si no era por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales que prestaron al Ecuador 7.000 millones de dólares, la dolarización colapsaba, el país colapsaba. Esa fue la realidad que vivimos en el 2020 con la pandemia, producto de estas acciones del correísmo. Y producto de esas acciones, aún el Ecuador no puede superar los desajustes. Vea usted que en el correísmo el gasto público se duplicó del 21% del PIB al 40% del PIB, que se mantiene hasta ahora porque casi es imposible bajarlo. Y todas estas consecuencias las vive el Ecuador. Desde aquella época que incluso no se pagó la deuda pública, habiendo recursos, y que lo volvería a hacer el correísmo si vuelve al poder. Hasta ahora la credibilidad del Ecuador está por los suelos, ¿no? Riesgo país elevado y todas las consecuencias que eso trae en la ausencia de inversiones, en la falta de confianza en el país. Y además de todo esto, en cuanto a la economía y al fisco, la cooptación de las instituciones del Estado, la corrupción, el elevar a la categoría de valor social la impunidad, la corrupción, la mafia. Eso es lo que trae este tipo de gobiernos, ¿no? Y la sociedad debe tener claro todos estos defectos y estos problemas, porque al final la elección del 13 de abril es la más histórica, yo creo, de importancia histórica de las últimas décadas, ¿no? O se elige la miseria, el desorden, el caos, o se elige de alguna manera vivir en libertad, en democracia, con los errores que puede haber y que ha cometido este gobierno. Pero esa es la gran elección del 13 de abril. De momento, entonces, no es algo negociable pensar siquiera en un cambio de moneda o en este tipo de creativas formas de transformarle al dólar. De ninguna manera, eso es absolutamente inadmisible e irresponsable. Pongamos esto, don Fausto, en la debilidad que tiene este dato el Ecuador y la percepción de la ciudadanía. Supongamos que llega al gobierno esta tendencia y comienza a utilizar las reservas del Banco Central. En las reservas del Banco Central están los ahorros de las personas. De las personas y las platas de los municipios, de todo el mundo. Y con la sensibilidad que hay sobre esto, las personas van a decir, bueno, están tomando mis ahorros, mejor me voy al banco y retiro mi dinero para tenerlo en mi casa. Y eso puede ocasionar hasta pánico financiero, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que se derivan, porque inclusive la época actual no es la misma del año 2007 que inició el correísmo. Usted recuerde que al inicio del correísmo el precio del petróleo llegó a $140.
que hubo ahorro fiscal, que las cuentas públicas tenían superávit, que el gasto público era la mitad de lo que es hoy, que hubo la posibilidad de colocar bonos basura de los préstamos de China. Hoy, en este momento, el precio del petróleo está en $68 y es posible que baje más. Colocar bonos basura en el mercado interno es imposible. Contraer más préstamos tampoco es posible. La única salida es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que detesta el correísmo. Entonces, las realidades son tan obvias, tan evidentes, que hablar de desdolarizar el país es una barbaridad, es una irresponsabilidad, es destruir al país, es no querer el progreso de los pobres, de los desempleados, del país en general, ¿no? Es definitivamente romper con la estabilidad económica del país y que puede tener derivaciones en el sistema financiero público que este rato está sólido, ¿no? ¿Y un Hay tema que será? cosas que el Ecuador debe preservar para el futuro, para su bienestar. La dolarización y el sistema financiero sólido. Esos son sustentos del progreso del país en el futuro, con los bemoles que hay en democracia, con los problemas que hay para reformas y todo eso. Pero no hay mejor opción que una de las peores democracias a un populismo autoritario como representa el correísmo. Queda claro, economista, carrera importante que será también sin duda parte del debate en esto que nos resta de la campaña electoral previo al 13 de abril. Economista, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, un gusto estar en su programa. Gracias. Nuevamente, el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.